Hola a todos, bienvenidos a este mini curso que vamos a realizar sobre la carrera a pie, ¿vale? Mi nombre es Sergio Ballesteros, soy formador de Qualis Motus y bueno, pues en este periodo de cuarentena habéis visto que hemos decidido hacer esta serie de mini cursos para ayudar a pasar un poquito más el tiempo, compartir información, que siempre sabemos que lo agradecéis y ante todo muchas gracias por vuestro apoyo porque nos estáis ayudando un montón, nos estáis apoyando un montón y eso nos hace que tengamos muchísimas ganas de seguir haciendo cosas, ¿vale? Pues bien, el nombre de este mini curso le he puesto Carrera a pie, bases biomecánicas y cinemáticas, ¿vale? Entonces vamos a empezar a desarrollarlo y a entender por qué es importante, sobre todo este aspecto, ¿vale? Nos vamos a centrar en la cinemática, que es cómo las fuerzas actúan sobre el cuerpo a la hora de entender la compensación en la mecánica de carrera. Pues bien, cuando nosotros vamos a analizar una mecánica de carrera, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es el tema de la variabilidad, ¿vale? El control de esa variabilidad. ¿Por qué? Porque a medida que una persona empieza a desplazarse en la carrera, si todos sus segmentos empiezan a modificarse en demasía, se van pasando de grados, etcétera, que todo esto lo vamos a desarrollar ahora a continuación, pues vamos a perder eficiencia, ¿vale? Y además lo vamos a ver con estudios de científicos que nos lo van a corroborar, ¿vale? Entonces, lo primero que yo explico siempre cuando doy las formaciones y tal, es que si entrenamos corredores o personas cuyos deportes están basados en la carrera, como pueden ser futbolistas, etcétera, tenemos que entender claramente lo que es correr, ¿vale? A nivel de biomecánica y a nivel de cinemática. Muy bien. Pues vale, si nosotros nos fijamos en estas chicas, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es un análisis de vectores, ejes y planos de movimiento. ¿Por qué? Porque estas chicas, si os fijáis, estamos hablando de carrera en velocidad absoluta o mantenimiento de la máxima aceleración, ¿vale? No hablamos de aceleración porque entonces cambiaría todo. Si os fijáis, lleva una postura erguida, ¿vale? Esta postura erguida lo que nos va a hacer es mantener la eficiencia en todo momento en esa carrera. En el momento que esta postura erguida se fuera, ¿vale? Y la persona se inclinara, o ya sea poco o mucho, empezaríamos a perder eficiencia en todo el movimiento de la carrera, ¿vale? Porque digamos el atractor principal, que es la postura, se vería afectada y ya se cambiarían por todos lados ROM funcionales, también coordinativo, empezarían a aparecer posiblemente excesos de mecanismo trasero, de backside mechanism, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, el vector vertical va a ser el vector primario en la carrera. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a mantener esa postura, como hemos dicho, y a sostener el peso de todo el cuerpo, todas esas vísceras, toda esa masa muscular y todo eso, ¿vale? Entonces el vector vertical nos va a ayudar a todo eso. Y después, para que nosotros nos podamos desplazar, obviamente hay que generar un vector horizontal, ¿vale? Ese vector horizontal, como veis aquí, está provocado con esa pierna o esa cadera que genera la extensión. Muy bien, pues ya teniendo estos dos vectores, disculpad, se me ha ido la diapo, teniendo estos dos vectores aquí, si nos fijamos, para que yo produzca ese vector vertical que nos permita mantener la postura, lo primero que tenemos que entender es que va a haber un apoyo y en el apoyo la inercia es irnos hacia abajo y hacia adelante. Por lo tanto, por la tercera ley de Newton, para que yo pueda mantener esta postura, lo que tenemos que hacer es generar una fuerza hacia el suelo, por lo tanto hay que atacar el suelo, y esa fuerza que yo produzco hacia el suelo, por esa tercera ley de Newton de acción-reacción, nos va a devolver una fuerza en la misma dirección, pero en sentido contrario. Y ya tendríamos, digamos, la primera de las fuerzas que vamos a necesitar a la hora de correr. Y la segunda, que sería ese vector horizontal, la vamos a conseguir a través de ese vector vertical primero, nos va a ayudar a mantener la postura, pero posteriormente tendremos que empujar el suelo hacia atrás y por esa misma tercera ley de Newton nos va a devolver hacia adelante. Y así nos va a dar esta resultante que nos va a ayudar a mantener la postura y a producir el desplazamiento y ambos vectores van a estar contenidos en el plano sagital, ¿vale? Por lo tanto, el vector vertical que nos va a ayudar a mantener la postura y el controlar ese peso de vísceras, masa, grasa, magra, etcétera, nos va a permitir que después a través de un vector horizontal podamos producir ese desplazamiento en plano sagital. Primero va a venir una estabilización, ¿vale? Una estabilización de ese control, digamos, de la espiral. Vamos a entrar por el quinto meta, del quinto meta vamos a caer al primer meta, es decir, va a aparecer una pronación
que esa pronación es necesaria para ayudarnos a adaptarnos al terreno, el pie al terreno, y cuando hemos adaptado el pie al terreno, ahí hay que fijar esos grados. Cuando fijamos esos grados se van a producir obviamente torsiones hacia arriba, porque hay un movimiento en plano frontal de la subastragalina que obviamente va a producir ese movimiento hacia atrás, si estamos hablando de carreras de fondo, obviamente, y si no hablamos de carreras de fondo, que ahí sí sería eficiente apoyar el talón, pero si no son carreras de ultrafondo, se va a quedar la espiral aquí, ¿vale? La línea de torsión del pie, que bueno, que eso da para un mini curso, no, un curso de 8 horas. Pues bien, esas rotaciones que se van a dar hacia arriba, si las dejamos aquí en las líneas de torsión del pie, pues se van a controlar muy bien. Si apoyamos el pie, lo importante es que aunque apoyemos el talón, se cargue rápido la espiral para que no haya excesos ni de tiempos de contacto ni de rotaciones que van a influir. Pues bien, una vez que tenemos esto claro y ya hemos controlado esa rotación, ya somos estables y a partir de ahí lo único que tenemos que hacer es producir ese vector horizontal a través del empuje al suelo y tal. Si hemos conseguido estabilizar bien ese pie, el vector horizontal será muy eficiente. Si ese pie se ha pronado en exceso, etcétera, etcétera, y ha habido valgos, ya se ha llevado la rodilla, etcétera, etcétera, pues obviamente no podremos generar el máximo desplazamiento, la máxima eficiencia en el desplazamiento. Y ya lo sabéis todo. Si querríamos batir el récord del mundo en una sentadilla, a nadie se le ocurriría hacerlo encima de una superficie inestable. Lo haría, obviamente, en una superficie estable. Pues aquí ocurre lo mismo. Si quiero producir un desplazamiento eficiente en vector horizontal, lo tengo que producir con una estabilización de ese apoyo en el plano frontal, ¿vale? Pues bien, una vez que hemos entendido todo esto, viene la siguiente parte. Lo siguiente es que, consecuencia de este movimiento de pierna, donde veis que una cadera o un miembro está en flexión y el otro está en extensión, se van a producir arriba torsiones, ¿vale? Hacia adentro, hacia afuera, y contratorsiones en sentido contrario. Por lo tanto, todo esto también hay que controlarlo. Y si aquí hablamos de controlar todo esto, aquí no podemos hablar del concepto de core stability, etcétera, etcétera. Aquí tenemos que hablar de un concepto de reflex stability. ¿Por qué? Porque tenemos que generar un movimiento, el bracing lo prohibiría, nos haría imposible que pudiéramos realizar esos movimientos de torsiones y contratorsiones y obviamente necesitamos generar movimiento y en el punto adecuado fijar grados, ¿vale? De manera, digamos, inconsciente, eso se hace de manera autónoma, ¿vale? Es un mecanismo reflejo de estabilización. Por lo tanto, tenemos que avanzar y ver que cuando esta pierna va en flexión y está en extensión, la cadera que está en extensión deja aquí un hueco y toda esta parte derecha de la chica se iría hacia atrás, ¿vale? Se iría hacia el exceso de rotación a posterior. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Pues que los brazos, si veis, este brazo está aquí en flexión y este está en extensión, los brazos van a contrarrestar esas torsiones y contratorsiones que ocurren. Claro, yo lanzo masa hacia adelante con una inercia y voy a controlar la inercia que esas piernas me mandan hacia atrás. Por lo tanto, aunque la carrera a pie se ha debatido siempre en base a, digamos, el apoyo, si es de retropié, medio pie, antepié, el hemisferio superior, no, la carrera tiene mucho, mucho, mucho de hemisferio superior, ¿vale? Porque el hemisferio superior va a ser el que nos va a dar la eficiencia, nos va a hacer que transmitamos bien la fuerza que se han generado en las piernas. Entonces, yéndonos ahora solamente, porque ya hemos hablado bastante de las piernas, nos vamos a centrar en la parte superior. Si vemos, el papel del eje sagital en la transferencia de fuerzas en el hemisferio superior va a ser transmitir lo que el hemisferio inferior genera. Es decir, nosotros generamos aquí fuerza en el hemisferio inferior y el hemisferio superior a través de ese eje vertical lo que va a hacer es direccionar la fuerza en el sentido y en la dirección que nos interesa, que en este caso sería la dirección del desplazamiento. Si esto no se realizara correctamente y los brazos empezaran a cruzarse, pues obviamente la transferencia de fuerza no está siendo correcta, ya veremos por qué, y estamos generando un movimiento de desplazamiento totalmente ineficiente, ¿vale? Entonces, una vez que hemos entendido ya cómo han funcionado las piernas y una vez que hemos entendido cómo funcionan, cómo funcionan el hemisferio superior, los brazos, tenemos que ver que la fuerza se va a generar siempre en un punto, en esto y en casi todos los movimientos que se van a producir, movimientos from the ground up, se van a generar en el plano sagital. ¿Por qué? Porque ahí tenemos los flexores y extensores de cadera, que son la musculatura más potente que tenemos para ese desplazamiento en ese plano, ¿vale? Entonces, todos los movimientos en el plano sagital
los movimientos potentes se van a desarrollar en el plano sagital. Obviamente en mecánicas de multidirección se van a desarrollar en otros planos, pero no van a ser tan eficientes a nivel de velocidad de desplazamiento como van a ser en la carrera. El plano frontal va a ser el plano que nos va a ayudar a estabilizar. Claro, cuando yo apoyo, el subsistema lateral es el que nos va a ayudar a estabilizar todas esas fuerzas. Y aquí tenemos que decir que el plano transversal también está metido. ¿Por qué? Porque como yo entro a través de una espiral, a través del quinto meta al primer meta, hay un movimiento en el plano transversal que tiene que ser fijado en el plano frontal, a través de la subastragalina si apoyamos o la línea de torsión si no apoyamos. Por lo tanto, el plano frontal es importantísimo, lo hemos hablado antes, que estabilice. ¿Por qué? Porque entonces el plano sagital va a poder, con una superficie estable, generar mucha potencia, ¿vale? Y por último, el plano transversal transfiere, no genera, ¿vale? Aquí pone genera, el plano transversal transfiere. Y lo que nos tenemos que fijar cuando alguien corre es que los brazos van en la dirección del movimiento. Obviamente hay excepciones, cuando realizamos un movimiento a baja velocidad no pasa nada porque los brazos crucen un poquito, ¿vale? Porque estamos generando poca velocidad de desplazamiento, pero a medida que empezamos a aumentar la velocidad, los brazos se tienen que mover más rápidos y con más amplitud, ¿vale? Y si os fijáis en mecánicas de aceleración, pues toda esa fuerza que generamos en el empuje para que no se produzcan rotaciones y antirrotaciones en exceso, tenemos que hacer un braceo muy amplio porque se está generando mucha fuerza abajo y no se pueden cruzar los brazos porque en el momento que crucemos los brazos estamos perdiendo eficiencia, ¿vale? Entonces, ahí ya tenemos claro ese punto. Pues bien, toda esta parte que hemos visto a nivel de física, a nivel de cinemática y biomecánica, la tenemos obviamente que llevar a la ciencia. Y aquí me encontré con un artículo que me encanta de una de mis fisiólogas preferidas, para mí una autoridad hablando de fisiología, este artículo de hace más de 15 años, que es Véronique Billat, ¿vale? Francesa. En ese artículo, Veronique, fijaros lo que consigue, que es unir aspectos biomecánicos y fisiológicos a la hora de determinar el coste energético de un corredor, ¿vale? Entonces, ella no lo ve todo como series, repeticiones, sino que habla de que hay una serie de factores biomecánicos claves para producir la eficiencia en el movimiento y que obviamente va a redundar o va a transferirse positivamente en el desplazamiento y en factores fisiológicos como el consumo de oxígeno, ¿vale? Y habla en ese artículo, junto con su compañero Lavinsky, que la oscilación vertical del centro de masa es factor biomecánico clave. Claro, si nosotros queremos desplazarnos lo más rápido posible, la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta. Si nosotros empezamos a hacer oscilaciones verticales del centro de masa, ahí lo que se está produciendo es, obviamente, no una línea recta, sino una línea ondulante, ¿vale? Y si nos vamos a la chica de antes, ¿vale? Cuando nosotros nos vamos a desplazar, si esta chica cuando apoya, digamos que se hunde, ¿vale? No es capaz de frenar bien esa rotación que se va a producir en el pie y se hunde, obviamente para no hacerse daño y para no bajar mucho el centro de masa y que la carrera se acabe, rápidamente se va a levantar. ¿Y cómo se va a levantar? Pues generando un exceso de vector vertical. Por lo tanto, todas aquellas personas que tienen una oscilación del vector vertical en exceso es porque seguramente hay mucho tiempo de contacto, seguramente se hunden y sus cadenas de amortiguación pues no están siendo eficientes, ¿vale? Junto con otras cosas que vamos a ver ahora. Segundo, habla de que el aumento de la frecuencia de zancada va a reducir el coste mecánico de la carrera y la oscilación vertical del centro de masa. Pues vale, si nos vamos a la chica de antes, vemos que si nosotros reducimos el tiempo de contacto, es decir, que caemos y rápidamente generamos el empuje y sale el pie, hay menor tiempo de contacto. Y es de lógica, ¿por qué? Porque no damos tiempo a que el pie prone en exceso, etcétera, etcétera, y que no se transfieran esas rotaciones hacia arriba. Por lo tanto, aquellas personas que produzcan una frecuencia de zancada durante la carrera correcta van a reducir el coste mecánico de la misma, ya que no va a aparecer tanta variabilidad cinemática, es decir, no va a haber basculaciones de cadera, no va a haber cruce de brazos, no va a haber exceso de pronaciones y vamos a reducir esa oscilación vertical del centro de masa. Si reducimos la oscilación vertical del centro de masa, lo que hacemos es fijar grados para en ese apoyo no hundirnos, generamos una plataforma estable y a partir de ahí lo único que tenemos que hacer es empujar con esa estabilidad y avanzar. Por lo tanto, ya tenemos otro de los factores clave que es el aumento de esa frecuencia de zancada. Después habla, avanzando en el artículo porque lo hemos exprimido muchísimo, no solo nos hemos leído ese abstract, sino que lo hemos exprimido al máximo porque tiene una calidad brutal.
los que presentaban menor oscilación vertical del centro de masa conseguían menos variabilidad cinemática de sus miembros, obviamente menos tiempo de contacto, menos pronaciones, etcétera, etcétera, ya lo hemos hablado. Y la clave, según ella, está, porque hacen un estudio con cámaras 3D, y se me ha olvidado decir, pero está hecho el estudio en base a 3 grupos, ¿vale? Uno de corredores de élite franceses de maratón, que creo que marcas de 2 horas 20 o menos en maratón. Después corredores a nivel popular, que entrenan pero no son élite. Y por último, corredores, no corredores, ¿vale? Personas no entrenadas, ¿vale? Entonces decían que las claves en esa reducción del coste energético en la carrera y que determinaba también el aprovechamiento de ese consumo de oxígeno, etcétera, etcétera, es que la fase inicial de contacto de la carrera, en esa fase inicial de contacto se dan los picos de impacto mayor. Ella habla de 2,3 body weight, ¿vale? Pero sabemos que si vamos muy rápido, ¿vale? A medida que aumentamos la velocidad, pues obviamente se van a dar picos de impacto mayores, ¿vale? 4 o 6 veces, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ella considera que un factor clave es, durante la carrera, controlar esos picos de impacto de 2,3 body weight. Vale, si nos vamos a las chicas de antes, que siempre estamos yendo hacia ellas para entender un poco todo eso, si nosotros vamos a caer y estabilizamos esos 2,3 picos de impacto, ¿vale? Ese pico de fuerza, de body weight, lo que estamos haciendo es controlar esas rotaciones que tanto hemos hablado, lo que estamos haciendo es seguramente reducir el tiempo de contacto y eso redundará positivamente en el hemisferio superior. ¿Por qué? Porque si yo ataco el suelo y rápidamente lanzo la fuerza, los brazos solamente tienen que encargarse de dirigir la fuerza. En cambio, si aumento el tiempo de contacto en el apoyo, pues los brazos van a tener que generar fuerza y en vez de ser transmisores de fuerza van a tener que meterse como generadores de fuerza y obviamente eso va a producir que se cambien los timings, que se cambie la gestión de fuerza y que se vaya todo a una pérdida de rendimiento bastante considerable. De hecho, si os fijáis, las personas que corren lento, pues esa va a ser su manera de correr, ¿vale? Tiempo de contacto elevado, variabilidad cinemática muy elevada, pronaciones, valgos, basculaciones de cadera, síndrome Trendelenburg, los brazos van a cruzarse, etcétera, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, la clave está en reducir el pico de impacto en la fase inicial de apoyo. Claro, cuando hablamos de reducir el pico de impacto, no hay que irse directamente a mecánicas de aterrizaje, lo que hay que hacer es trabajar sobre musculitos primero, digamos, si vamos a hablar de la fase de absorción de esa fuerza, pues no al pie, la cadera, la rodilla, después generar un buen apoyo y después darle especificidad con las cadenas de amortiguación y cadenas de extensión en la carrera, que habla muy fácil y muy sencillito Frederic Brigol en su libro Postura Biomecánica y Carrera, que recomiendo leer a todo el mundo, ¿vale? Entonces tendremos que ir por fase. Entonces ya tenéis que enlazar con todas las mini cursos y lives que estamos haciendo sobre la fase de trabajo de quali, porque aquí entenderéis por qué hay que trabajar de esa manera, ¿vale? Y podamos obtener garantías de que reducir ese pico de impacto en la fase inicial de apoyo. Pues bien, en otro estudio, ¿vale? Que aquí ya habla sobre todo, está referido a los tiempos de contacto, ¿vale? Hablando de la eficiencia energética comparando corredores norteafricanos, etcétera, etcétera. Pues habla de que los corredores eficientes se caracterizan por un menor tiempo de contacto. Y si ya empezáis a pensar un poquito, esto nos está llevando ya hacia otro punto, que es, efectivamente, los plíos, ¿vale? Entonces, la fuerza experimentada durante el contacto determina la demanda metabólica del consumo de oxígeno. Fijaros, nos está diciendo este estudio que los corredores eficientes que tienen menor tiempo de contacto, es decir, aquellos que controlan mejor esa variabilidad cinemática, porque controlan mejor esos grados de rotación, porque controlan mejor esa pronación, etcétera, etcétera, y que además nos van a ayudar a que sean eficientes, ¿por qué? Porque cuando nosotros utilizamos los elementos elásticos, y eso mi compañero Ander lo ha explicado 1000 veces y lo ha explicado de maravilla, habla de que vamos a empezar a ser muy eficientes, además incluso de demandas fisiológicas, metabólicas, como el consumo de oxígeno, ya que vamos a empezar a transferir energía no solo a nivel de hemisferio superior, como hemos visto, sino también a través de elementos elásticos, es decir, la unión miotendinosa, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si empezamos a entender que la carrera es más cuestión de ligamentos, fascias y músculos, ligamentos, fascias y tendones que músculos, nos daremos cuenta que el trabajo pliométrico es obligatorio trabajarlo con nuestros corredores o cualquier deportista cuyo movimiento subyace de la carrera, ¿vale? Incluso la marcha, ¿vale? La marcha también tiene un componente de potencia, ¿vale? Entonces, si todo esto nos lo está diciendo la ciencia, nos lo está diciendo los manuales de kinesiología, los manuales de biomecánica de atletas, es
totalmente contra natura que no estemos haciendo pliometría con nuestros corredores. Y ahora viene la siguiente parte. No es cuestión de coger y empezar a decir todo el mundo a hacer pliometría desde el día 1. Tenemos nosotros una propuesta, hay muchas, a nosotros la que nos guste, la que nos hemos cuadrado con todo el nivel biomecánica y a nivel cuantificación, es la que hemos hecho sobre una fase 0 de preplío y después 5 o 6 fases después donde acaban el movimiento dinámico, ¿vale? Que ahora hablaré un poquito de eso, la pliometría dinámica con los march, skip, bounce, etcétera, etcétera. Pues bien, una vez que ya tenemos todo esto, está todo claro, ¿vale? Pero es que encima, en este mismo estudio que habló nuestra gran Veronique Villat, ¿vale? Este que está aquí, habla que cruza datos con otros autores que hablan de que la velocidad de carrera depende no solo de factores cardiovasculares, sino también biomecánicos. Pues bien, para cerrar un poquito todo esto y que quede claro, lo que tenemos que trabajar es en base a estos bloques autoorganizativos del movimiento. Es decir, todos aquellos ejercicios que nos vayan a potenciar este vector vertical, como puede ser una sentadilla frontal, etcétera, etcétera, nos van a mejorar la carrera, ¿vale? Obviamente estamos hablando de un entorno cerrado, eso después hay que llevarlo a un entorno abierto. Después, que ahora explicaré brevemente cómo puede ser. Después, los mejores ejercicios van a ser aquellos que van a generar fuerzas, estabilizar fuerzas y transferir fuerzas en los planos, ejes y vectores que se dan en nuestro movimiento. Y así podemos tener dos tipos de ejercicios, lo que nosotros llamamos ejercicios principales, que van a ser aquellos que vamos a generar una producción de fuerza y aunque no veamos una especificidad muy importante en cuanto a ROM funcionales, pero sí en cuanto a bisagras de cadera, un peso muerto, etcétera, etcétera, donde yo genero fuerza desde las piernas, la estabilizo, digamos, desde la cadera, la estabilizo en las piernas, aunque aquí hay apoyo bipodal y la estabilización no está tan comprometida como el apoyo monopodal, pero hay que estabilizar, que no se vaya la masa de un lado y otro. Y por último se van a transferir los brazos, es decir, la carga no la levantan los brazos a través de un core estable, lo que nos van a hacer es que podamos sostener esa carga. Pues bien, a partir de ahí podemos evolucionar hacia otros trabajos que ya sí son más específicos, pero que están basados en los anteriores, que son, por ejemplo, el trabajo de medball. Y dentro de los medball hay que entender que nos van a ayudar mucho para este trabajo de torsiones y contratorsiones que se van a dar, donde hemos dicho que el core no va a trabajar con un bracing, sino con una reflex stability, de manera refleja. Por lo tanto, si yo me coloco de frente a una pared y lanzo un balón desde un lado hacia adelante, lo que estoy provocando son torsiones y contratorsiones que tengo que controlar. Entonces, como una primera fase de inicio del balón medicinal es acaba estable, pero ya después, como una fase más avanzada, puedo decirle que lance lo más fuerte posible y que esa potencia que él mismo genera y esas fuerzas tangenciales que él genera sea capaz de estabilizarla. Y ya si queremos rizar el rizo y meter esas cadenas de amortiguación-extensión, me tiro más atrás, hago un lanzamiento a máxima potencia y cuando lanzo salto y caigo a una pierna para estabilizar. Entonces ya metemos las cadenas de estabilización. Entonces, si os fijáis, es cuestión de llegar a este tipo de ejercicio y no tener prisa, ¿vale? Tenemos una ansiedad muy grande por llegar rápidamente a los ejercicios más funcionales, a los ejercicios más top, pero lo único que vamos a conseguir es que nos salgan mal y tengamos que estar todo el tiempo comunicando, dando feedback, comunicando el error al deportista y ya. Víctor Ferreira, mi compañero Víctor, ha comentado también qué ocurre ahí, ¿no? Overcoaching, parálisis por análisis, frustración y al final lo que no estamos generando digamos, un coaching correcto, ¿no? Generando un entorno de aprendizaje, que el coaching nosotros hablamos eso, un entorno de aprendizaje óptimo para que la persona se desarrolle de manera autónoma en su entrenamiento. Pues bien, ya, ahora sí, ya no, y de verdad que termino, cuando nosotros entendemos todo esto, nos damos cuenta de que nunca una aplicación nos puede decir qué es lo que está fallando. Una aplicación nos puede decir que una persona, pues a la hora de empujar el suelo, está llevando un hombro hacia arriba. Nos puede decir que ahí hay algo mal, pero tenemos que entender que ese hombro se está llevando hacia arriba porque algo está fallando. Es decir, estamos generando a través de una zona que no debe ser, no es la correcta, una elevación del hombro, ¿vale? En este caso sería la zona no correcta, el hombro, que no tiene que ponerse en el plano sagital hacia arriba, hacia abajo, sino en plano transversal, ¿vale? Produciendo a través de ese eje vertical torsiones y contratorsiones. Nos está diciendo que algo está fallando, pero nos tenemos que ir seguramente a las piernas porque se está hundiendo mucho y a la hora de levantarse tiene que tirar de toda la cadena para evitar hundirse rápido, etcétera, etcétera, ¿vale? Y si entonces nunca vamos a saber con una aplicación qué es lo que está fallando, pero sí nos dice que hay un fallo y tendremos que mirar en un punto u otro para ver cómo se está gestionando esa energía, ¿vale? Normalmente donde se va a fallar en ese pico de impacto que habla Veronique Villat, que es donde la mayoría de los atletas fallan. Y después si vemos un valgo, pues obviamente nos hemos salido del plano sagital, plano frontal,
digamos, del plano frontal de la azotragalina, hemos, digamos, versionado en exceso o pronado en exceso, se mete el valgo a la rodilla y entonces tenemos que trabajar digamos, las caderas o el hemisferio inferior tiene que trabajar estabilizando ese fallo y empezamos a perder eficiencia en el desplazamiento, como consecuencia de que ha habido un tiempo de contacto muy amplio, nos han fijado las espirales, hay una aceleración del centro de masa muy elevada, etcétera, etcétera. Por lo tanto, fijaros cómo acabamos de unir a través de 2 o 3 artículos y una base biomecánica y cinemática, acabamos de unir prácticamente todo o prácticamente todo el trabajo que habría que hacer en un corredor, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos ya todo esto claro, el próximo mini curso vamos a ver un poquito cómo podemos trabajar algún aspecto concreto que haya visto que tengáis dudas en este mini curso o sacaré algo que creo que le podamos sacar bastante partido si veo que no hay nada que os llame la atención, ¿vale? Pues nada, ha sido un placer estar aquí con todos vosotros. Espero que estéis llevando la cuarentena muy muy bien. Recordad que esto va a acabar, pero tenemos que intentar ser mejores cada día, no mejor que nadie, sino mejor que nosotros mismos. Y en un mundo que estaba hasta hace poco en constante cambio, hay que entender que esto va a cambiar mucho y nos va a ayudar a ser mejor como especie y vamos a salir muy reforzados de todo esto, ¿vale? Así que no veis solo lo negativo, sino que todo esto van a cambiar mucho las cosas y vamos a dar un salto tecnológico, un salto mental que no os podéis ni imaginar, porque el ser humano siempre bajo presión trabaja muchísimo, muchísimo mejor como estamos viendo. Un saludo a todos y os veo en un par de semanas seguramente.